Ese siguiente tema se llama sistema de coordenadas rectangulares, que lo vamos a utilizar mucho en las siguientes clases. Sistema de coordenadas, lo que ustedes se tienen que acordar, a nivel primaria o nivel básico, ustedes vieron una línea. ¿Cómo le llamaban a esta línea en nivel básico? Eje X. Sí, pero no. Algo más básico, ¿cómo le llamaron ustedes a nivel primaria? No, ese ya es nivel secundaria. La recta numérica. Exacto. Aunque sí es correcto lo que dijo su compañero, pero lo quería ver desde el punto de vista más básico. Entonces, a ustedes les enseñaron algo que se llama recta numérica, ¿de acuerdo? Bueno, la recta numérica que les enseñaron a nivel básico, a ustedes primero les enseñaron los números que están de esta parte, es decir, el 1, el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Espero. Bueno, después medio entendieron ustedes otro símbolo, que sería el 0. Cuando les empezaron a enseñar las restas, empezó a salir el 0 a veces o en algunas ocasiones, que eso ya lo discutimos hasta cierto grado en los axiomas. Pero así como hay números positivos, también hay números negativos, es decir, el -1, el -2, el -3, el -4, el -5 y así sucesivamente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando estemos en una recta numérica o en el eje X, ya viéndolo un poquito con más detalle, siempre el lado derecho, ¿qué son el lado derecho? Los positivos. Entonces, del número llamado 0, a la izquierda del 0, ¿qué números hay? ¿Positivos? ¿Aún? ¿Sí o no? No. Entonces, ¿cuáles son? Los negativos. Negativos, efectivamente. Y entonces ya son negativos aquí, y estos son los negativos. Siguiente. Después, eso lo vieron ustedes a nivel muy básico, la recta, y vieron ustedes en secundaria ya el eje coordenado, bueno, el plano cartesiano, y les enseñaron otro eje, pero este eje es un eje totalmente perpendicular al anterior, es decir, que forma un ángulo de 90 grados. Este eje se le llama eje de las Y. Ahora sí, ya en la secundaria les dijeron, ya no es la recta numérica, sino llámenle eje de las X, y al otro eje le van a llamar el eje de las Y. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo todos? Sí. Entonces les dijeron, este es X, eje de las X, y este es el eje de las Y. Entonces, como fue necesario, se tuvo que aplicar otro elemento más, en este caso de las Y. Y otro punto que tienen que tomar en cuenta es lo siguiente. Si ustedes van para arriba, ¿qué se le toma? ¿Como positivo o como negativo? Positivo. Como positivo. Como positivo, perfecto. Entonces, ¿este es positivo o este es positivo? Si decimos que nos vamos en la parte inferior del eje de las X, ¿qué números voy a encontrar en el eje de las Y? Negativos. Negativos. Y de esa manera se forma el plano cartesiano. Entonces, una vez que elegimos el plano cartesiano, ya podemos ubicar cualquier punto en el eje de las X y en el eje de las Y. Bueno, nosotros no vivimos en un tipo eje de una sola dimensión. Y cuando digo yo que en una sola dimensión no nada más nos movemos a un lado o al otro. Es decir, no nos movemos de esta forma y de esta forma. ¿Estamos de acuerdo que no nos movemos de esta forma?
sino cuando nosotros nos dicen el número de una calle, por ejemplo, que sería un caso más práctico, o un mapa, nosotros nos podemos mover en la forma a cómo más nos convenga. Es decir, nos podemos ir en una calle perpendicular a otra calle o nos podemos mover de un lado a otro. Es decir, en las calles se podría decir que es un eje de un plano cartesiano. ¿De acuerdo? Ahora, hay un punto importante. Regularmente en todas las ciudades. Por ejemplo, hay algunas ciudades que las calles principales la llaman por nombres. Hay otros lugares que le llaman, por ejemplo, en una ciudad que yo conozco, hay una calle principal que se llama Reforma y la otra es Independencia. Por ejemplo, esa es una calle principal. Ese es el eje de las X. El eje de las X. Y el otro sería el eje de las Y. En otros lugares, según recuerdo, pero no recuerdo las dos calles en este momento, no me recuerdo una, le llaman 16 de septiembre, es decir, la calle principal. Y de ahí se subdividen diferentes calles pequeñas. En el caso muy particular de la Ciudad de México, según recuerdo, hay una calle, pero esa calle se va cambiando de nombres con respecto a cómo va alejándose. Pero la calle principal, hasta donde yo recuerdo, es la calle de Madero. ¿Estamos de acuerdo? La calle de Madero puede ser un eje, en este caso. Y todo lo que se va extendiendo en esa misma calle se va nombrando de diferente forma. Pero en este caso, nosotros nos interesan por calles. La otra calle, ¿cuál es según ustedes recuerdan? Porque ahorita no me acuerdo bien de las calles. ¿Cuál sería la otra calle principal? Yo por acá, profe, Ajá. acá se divide por mares. El mar, por ejemplo, la calle principal se llama Mar Mediterráneo y ya en las como subcalles puede ser como Mar Mármara, Mar Egeo, Mar Negro. Ajá. Entonces a lo mejor podría ser que tengas una calle principal y las otras son pequeñas callecitas. Entonces uno lo puede denotar como X y otra puede ser denotado como Y. En sí, regularmente los planos de una ciudad están manejadas por calles importantes y por calles no importantes, ¿de acuerdo? En este caso, lo que más nos interesa son las dos principales calles importantes, pero que son perpendiculares entre sí. Bueno, entonces, si me están estado entendiendo, lo que debemos entender es lo siguiente. Para denotar siempre en un plano cartesiano, lo que tenemos que tener es un número positivo y un número positivo. Es decir, parte positiva de las X y parte positiva de las Y. Y entonces sería el primer plano. Y regularmente en matemáticas se denota con el número romano 1. ¿De acuerdo? Ese sería el primer plano. Después, en matemáticas tenemos un segundo plano. Si ustedes ven el reloj, regularmente el reloj gira, estamos de acuerdo todos, de esta forma, ¿sí? Entonces regularmente nosotros nombramos los planos de la forma contraria a las manecillas del reloj, ¿sí? Entonces, si este es el 1, este sería el 2, y por consecuencia este sería el 3, el plano tercer plano, y el último plano sería el cuarto plano. Si no hay ninguna duda, podemos continuar y podemos decir que en el plano 1 vamos a encontrar números positivos en el eje de las X y en el eje de las Y, que es lo que está denotado aquí. Ahora, algo que también tienen que saber, que siempre se escribe primero las X, después una coma y después las Y.
y esos se encierran regularmente en unos paréntesis. Si estamos hablando de geometría, y eso ya es geometría analítica, entonces esta notación me está indicando un punto en el plano. ¿De acuerdo? Entonces siempre se escribe las X y después las Y. ¿Sí? En este plano, les repito, en el primer plano vamos a encontrar números positivos en X, por eso es positivo, este, y en el eje de las Y va a haber positivo. ¿Sí? Si nos encontramos en el plano 2, vamos a encontrar que está en el eje negativo, porque estamos hacia la izquierda. Aquí, ver, estamos en la izquierda en el eje de las X, pero estamos en el lado positivo de las Y. ¿Hasta aquí alguna duda? Siguiente, en el plano número 3, si se dan cuenta, y estamos en la parte inferior, pero tanto en la parte inferior del eje de las Y y en la parte izquierda de las ejes de las X. Entonces, como denotamos primero las X, aquí podemos ver el negativo de las X y el negativo del eje de las Y. ¿De acuerdo? Y finalmente, cuando nosotros pasamos hasta el cuarto plano, vamos a ver el positivo del eje de las X, porque está en este lado, y el negativo del eje de las Y. Entonces, traté después de este diagrama, traté de ponerles el siguiente diagrama que está en este lado. Y aquí les estoy diciendo, aquí los dos son positivos. Entonces, cuando yo diga un número X y Y con signo positivo, me estoy refiriendo al primer plano. Si me estoy refiriendo con un número negativo en el eje de las X y un número positivo en el eje de las Y, estoy hablando del segundo plano. En el siguiente plano, que sería el tercero, puedo ver y voy a ver números negativos en el eje de las X y números negativos en el eje de las Y. Y finalmente, en el cuarto plano, voy a ver números en el eje de las X positivos y en el eje de las Y negativos. Y siempre se escribe, les repito, entre paréntesis, siempre se escribe entre paréntesis para denotar que son algún punto. Si estamos hablando casi de geometría analítica, y en medio se pone y se denota por una coma. Y aquí puede ser cualquier número del eje de las X y cualquier número del eje de las Y. Y podemos mezclar positivos y negativos. ¿De acuerdo? Son cuestiones básicas, pero yo prefiero enseñárselas que omitirlas y que no las entiendan. Entonces, siguiendo el sistema de coordenadas rectangulares, es un sistema de coordenadas rectangulares porque básicamente se podrían imaginar puros rectángulos o cuadrados. Es decir, estamos hablando de diferente forma, por eso deben de tener cuidado si uno puede ser el otro. Y en este caso, rectangular se refiere a que tienen lados diferentes en general. Y además el eje X y el eje Y tienen un ángulo de 90 grados por la cual se forman. Ese sistema de coordenadas, les repito, se llama sistema de coordenadas rectangulares. ¿Sí? También lo podemos mencionar como el plano cartesiano. Este plano cartesiano fue hecho por primera vez por el matemático francés René Descartes. También se le llama plano cartesiano, pero hace algo de referencia a su creador, que es el René Descartes. ¿Sí? Bueno, ya tenemos el sistema de coordenadas, no tengo ningún problema.
Ahora, primero, tengo que denotar un número o un punto, mejor dicho, no un número, sino un punto en el plano cartesiano. Entonces, ¿qué se necesita o qué necesitan ustedes para poner un punto en el plano cartesiano? ¿Qué necesitan? Las coordenadas. Ahora bien, ¿qué tienen las coordenadas? ¿Números? Números. Ajá. Ya, entonces, tenemos coordenadas y números. También El los primer símbolos, num- es importante los símbolos. Ajá. Entonces, primero, como dijo su compañero, tenemos los símbolos, es decir, los paréntesis. ¿Estamos de acuerdo? Después seguiría la coma. Y como dijeron sus compañeros, los números. Ya que tenemos los números, tenemos que tener lo siguiente. La primera entrada de esta notación, ¿a qué representa? Y esto ya se los expliqué hace un momentito. ¿Qué representa la primera entrada? ¿Qué eje? X. El eje de las X. Entonces, cuando yo quiera hablar de un número que esté ubicado en esta parte, sea positivo o sea negativo, siempre me voy a referir al eje de las X. La segunda entrada, ¿a qué eje me estoy refiriendo? ¿A qué eje me refiero? A la Y. Al eje Y. Al eje Y, perfecto. ¿Sí? Bueno. Entonces, de ahí lo que tienen que entender ustedes es ubicarse. Estoy en el 0, estoy en este punto. Ese es el 0. Entonces, digo, en este caso, mi plano cartesiano en X va desde menos 5 a 6. Y en el eje Y va desde menos 4 a 5. Para que sea más sencillo, por así decirlo, y atractivo, y entiendan todos, cada uno de ustedes me va a dar un punto. Entonces, para también tenerlo bien claro y no me pierda yo, les voy a pedir a cada uno de ustedes un punto en el plano cartesiano, dímelo y yo te lo voy a representar en este plano cartesiano. 5 menos 3. 5. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5. Me dijo primero el 5 su compañero. Entonces yo entiendo que sería en el eje de las X. Y dijo menos 3. Entonces, 1, 2 y 3. Entonces, aproximadamente sería este punto. 5, menos 3. Ese sería el punto que me indicó su compañero. Dime un punto que te llame la atención. Entonces dime un punto en el plano. El que sea, El que tú quieras, pero de este plano nada más. Y el que tú quieras saber. no sé, menos 5 y 5. No, menos 5 y 4. Aquí sería tu punto. Ese es el número que dijiste. ¿Tienes alguna duda? No. No, perfecto. No. Vale. Muchas gracias. Siguiente. ¿Qué número te gustaría? Menos 4, 3. Ese es tu número que tú estás pidiendo. Menos 4 y 3. ¿Alguna duda? No. No. Perfecto. Muchas gracias. Siguiente. Un número del plano cartesiano que tú quieras saber. ¿Se puede ocupar el 0? El que tú quieras. O sea, sería, no sé, si se puede 0,4. 0, 4. Entonces, 0, estoy entendiendo que su compañero me dice 0 en X y después Ajá, el 0 en 4. X. Por lo tanto, Ajá. sería aquí. Ah, ok. ¿De acuerdo? Sí, Perfecto. Gracias. de nada. Siguiente. O un Menos punto en 3. el plano. Menos 3, 5. Menos 3. Y 5. entonces ese sería el punto que tú estás pidiendo. ¿Alguna duda? No. ¿No? Siguiente. Un punto del plano cartesiano que quieras que yo detecte. Menos 3. Menos 4. ¿Sí? No sé si tengas duda. No, ninguna.
Bueno, perfecto, gracias. Aquí estoy, le doy un punto, sería 3-3. 3, 3. Entonces, ese es el 3 y ese es el 3. Primero las X y después las Y. Es ¿Alguna correcto. duda? Entonces, el siguiente, Sí, profe. un número en el plano que tú quieras o desees. 4 menos 4 3. y menos 3. ¿Sí? Sí. ¿Alguna duda que tengas? No, profe. Y finalizamos, 3 y menos 1. empezamos desde 0, 3 aquí y menos 1. Ok, Ese sería tu punto. gracias. Gracias. Y bueno, vamos a darle otra oportunidad. Un punto en el plano cartesiano, 3 menos 3. 3 y menos 3. Ahí está. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda que tengas? ¿No? Bueno. Entonces, eso sería la parte esa es la parte que corresponde al plano cartesiano. Para ubicar los puntos, les recuerdo, pues ya, si no tuvieron ningún problema, ya están aptos para hacer muchas cosas en el plano cartesiano. El problema regularmente para muchos de ustedes es obtener un punto en el plano cartesiano. Una vez que tienen un punto en el plano cartesiano y ya entienden esas partes, ya pueden avanzar y hacer más cosas. Y eso es lo más interesante que vamos a hacer más adelante. Pero bueno, si no tienen dudas, recuerden, este punto, que ahorita yo estoy, es el 0, 0. Y de ahí se desglosan todos los demás números. El 0, 0 se llama centro y es el origen. ¿De acuerdo? Bueno, y entonces aquí están unos ejemplos más. Este número está en el plano 1. Este punto está en el plano 2. Este punto está en el plano 3. Y este punto está en el plano 4. Depende de cada ejercicio y depende de cada problema, podemos utilizar todos los planos, o 2 planos, o solamente un plano. Depende de cada área en la que estemos trabajando. En el caso muy específico, tanto de contaduría como administración o sistemas comercio internacional, regularmente se van a abocar más al plano 1. Pero es necesario también conocer todos los planos. ¿De acuerdo? En este caso, el 0,5 no está en ningún plano, sino está en el plano 1 y 2. ¿Por qué? Porque está en el intermedio, ¿sí? Lo mismo sería este, 5, 0. ¿Por qué? Porque está en esta parte. Entonces, plano 1 y plano 4. Bueno. No olviden suscribirse a su canal Armando la Ciencia, ya que es gratis. Además, pueden recomendar y compartir estos videos en sus redes sociales. También pueden dejar comentarios, sugerencias en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook y en YouTube. Y poner un pulgar hacia arriba. Hasta la próxima clase. Favor de escoger el video. Hasta pronto.